Nuevo segmento de Portal Agropecuario por Chacra Televisión y nos vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el sector agropecuario, pero tratando de analizarlo dentro de las posibilidades con una mirada más de faros largos, ¿no? Porque hoy la coyuntura es muy dura, es muy especial, no se resuelve. La vamos a abordar también, pero de todas maneras vamos a charlar con Gabriel de Rademacher. Él es un hombre muy activo, un hombre que pertenece a Confederación de Rurales Argentinas, integra la mesa de Enlace de Córdoba. Bueno, una dirigencia de toda la vida y, por supuesto, productor toda la vida. Gabriel, ¿cómo le va? Pero muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con tanta gente que te sigue. No, el agradecido soy yo. Bueno, por supuesto, cuando este programa se emita, ya habrán pasado algunos días de estas últimas medidas del gobierno, de esta terminar con la Secretaría de Agricultura, ponerle como quería Vilela de Bioeconomía, pero al mismo tiempo armarle una secretaría medio paralela en el Ministerio de Economía y después decidir esa rebaja de aranceles para los herbicidas. Eh, ¿Cómo está viendo? ¿Hay un doble comando hoy? Me parece que hay menos que un doble comando. Hay un comando único que viene dado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía viene dado por el ministro Caputo y en todo caso algunos aspectos de ese comando se lo dejan interpretar o transmitir al secretario de bioindustria, que me parece, a ver, en esto, más allá de poder o no estar de acuerdo con una dirección que tiene el gobierno nacional, que uno imagina que está tratando de poner fin a tantas distorsiones que hemos venido padeciendo los argentinos en general y el campo en particular a lo largo de tantos años. eh, pero no darle a la cartera agropecuaria la trascendencia que debiera tener en un país eminentemente productor de alimentos y energía como es la Argentina, a donde 7 de cada 10 dólares que ingresan de manera genuina a la economía provienen del sector agropecuario. Y bueno, es toda una señal de la consideración que se le tiene. Pensemos que el solo hecho de haber aceptado una secretaría ya implica, bueno, rendir pleitesía a un a un funcionario de un rango superior. El no poder sentarse en la mesa de conversaciones, en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación de manera directa con el presidente ya está marcando una distancia importante. Eh, es complicada la situación del secretario, sin lugar a dudas. Ahora, evidentemente, el sector, cuando habla en su conjunto, habla como una totalidad, ¿no? Se habla de la agroindustria, del Consejo Federal del Consejo Agroindustrial Agropecuario, pero realmente los intereses parecieran ser muy fuertes y siempre salen beneficiados los mismos, ¿no? O sea, los mismos actores. El productor con esa cuestión de los productores ricos, de los productores de la oligarquía vacuna en el sector pecuario, pero en definitiva hay cientos y cientos de productores en el interior profundo de la Argentina que lo único que hacen es padecer este gobierno, el anterior. Y con el agravante de que cuando el gobierno dice hablar con el campo, en realidad habla, por ejemplo, con los exportadores, que son los que, sí, está bien, le ponen sobre la mesa las divisas, pero divisas que provienen del eslabón productivo. Es lamentable, muchas veces es hiriente cuando después de una reunión que se mantiene con el gobierno, este o cualquier otro, sale diciendo que ha hablado con el productor, que ha hablado con el campo. Eh, Hay al menos 4 entidades gremiales representativas del productor agropecuario argentino y que están sentadas en la mesa de enlace, pero no son esas normalmente las convocadas al momento de decidir las políticas de fondo que afectan o que marcan la línea de acción de los productores agropecuarios. Siempre se terminan definiendo en un círculo más cerrado
a donde el eslabón de exportación, el eslabón industrial, tiene una importancia más relevante, si se quiere, que la que debería tener el productor, el eslabón básico de esta cadena. En Brasil dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Eh, Pareciera que nos es difícil a nosotros reconocernos como un país agroindustrial, agropecuario. No sé si nos da vergüenza, si la verdad que no lo sé, porque otra explicación no me cabe. Bueno, ese mismo criterio, esa consideración que tiene el gobierno de Brasil y el pueblo brasileño es el productor agropecuario, deja a las claras y en evidencia la evolución que ha tenido Brasil en los últimos 40 años y cómo ha capitalizado ese crecimiento económico que viene de la mano de la producción y de la exportación de commodities en crecimiento y en achicamiento de la pobreza. Hoy Brasil está viviendo una migración a la inversa. Gente de las ciudades está yendo a habitar parajes del campo en busca de tranquilidad, en busca de seguridad y en busca de mayores oportunidades laborales. A diferencia de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo acá en este país desde hace tantos años. Pero bueno, eso es una clara consecuencia de años de políticas orientadas a producir más y a exportar más, cualquiera sea el signo político que gobierne Brasil. Ahora, a nosotros, salvo los marcianos, nos han gobernado todos. Tuvimos la etapa liberal con Menem, tuvimos los años del kirchnerismo, tuvimos a Macri en el poder, vuelta al kirchnerismo y ahora con Milei a la antípoda, en las antípodas de lo que podía ser el último gobierno y sin embargo en todos los gobiernos al campo no le ha ido bien. Es así. Lo que pasa es que todos los gobiernos, después de una primera etapa, siempre tienen la intención de mantenerse en el poder y ven en las próximas elecciones como el examen que tienen que rendir. Y en eso se olvidan o descuidan al eslabón productivo. Hoy tenemos la esperanza de que este nuevo signo político, tan disruptivo, realmente venga a poner las cosas en su lugar, a hacer las reformas de fondo que hay que hacer en este país para sacarlo realmente de este estancamiento y del populismo al que se lo ha sometido durante tantos años, sin estar mirando o sin estar especulando con lo que debe hacer de cara a las próximas elecciones. Esto de tener elecciones cada 2 años realmente condiciona mucho a aquellos que tienen una ambición política muy por encima de los intereses del país. Si bien no se están tomando medidas puntuales que el campo necesita y a los gritos viene reclamando, uno intenta ver con cierta cuota de esperanza que las medidas que se vienen tomando en materia de eliminación de tantas distorsiones macroeconómicas con las que se enfrentó este gobierno de entrada, bueno, van en el camino correcto. Quizá no con la intensidad y con la velocidad que requiere la producción agropecuaria, que debe tomar decisiones día a día, decisiones que algunas veces se anticipan hasta 3 años para obtener un producto y otras veces, por ejemplo, en el caso de decisiones inminentes que hay que tomar ahora, como son la siembra de trigo, que empieza a ocurrir el mes que viene, necesita señales claras para poder tomar esas decisiones de producción que se van a capitalizar para el país dentro de 6 meses. Pero decisiones que debe tomar el productor requieren decisiones que deben tomar los gobernantes de manera inminente. Y frente a eso estamos todavía tratando de ver que nos cubran las expectativas. Y porque a mí siempre me ocurre lo mismo, ¿no? Digo, cuando uno pide cuál es la receta, de qué manera se sale, cuáles son las medidas que habrían que tomar, todo el mundo está de acuerdo. La verdad, son muy pocos los que están afuera del consenso. Pero llegado el momento, los gobiernos arrancan para otro lado, este, y sin embargo reconocen que las medidas que hay que tomar son esas. Porque de hecho, cuando en el kirchnerismo se bajaron las retenciones, hubo una explosión de trigo.
O sea que no es que decir, bueno, los productores van a especular, no van a producir más. No, al contrario, cada vez que el productor recibió un beneficio, automáticamente se lo mostró en divisas, se lo mostró en fuentes de trabajo. Y sin embargo, parece que no es así. Sí, lamentablemente los distintos gobiernos no entienden que el productor tiene el vicio de intentar producir cada vez más con la regla de juego que le proporcionan. Tratar de producir cada vez más en los escenarios a los que se ve sometido. Lo que debería ser la única contra, que es la cuestión climática, que no se puede manejar, termina siendo, si se quiere, un ingrediente más de la incertidumbre en la que el productor debe llevar adelante su actividad, porque son los permanentes cambios políticos y ese ingenio interminable para complicarle la vida al productor a través de reglamentaciones, de vía administrativa o imposiciones de aranceles, de impuestos y demás que terminan cercenando esa capacidad de mostrar una máxima potencialidad productiva. Eh, Esperemos que este gobierno lo vea, lo viva de una manera diferente, pero empiezan a encenderse algunas luces amarillas que nos hacen empezar a ser un poquito más impacientes, sobre todo, como digo, cuando hay que tomar determinaciones que son de consecuencia inmediata. Y me han venido algunos aires frescos de la mano de Fundación Barbechando y este impulso con algunos legisladores de trabajar en conjunto, de viajar a Brasil a ver cómo está trabajando el Parlamento brasilero. Eso trae como un poquito de aire fresco, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos ido desde Córdoba, desde la fundación de la Mesa de Enlace de Córdoba, en dos oportunidades a Brasil, precisamente a tratar de trasladar esta idea tan clara que tiene el gobierno brasileño de la manera de relacionarse con el sector productivo y de cómo facilitar las cosas para que el productor pueda expresar ese máximo potencial. Pero claro, después trasladar eso a una realidad de país tan diferente, uno termina chocándose con la realidad. Indudablemente ahora hay una oportunidad que se abre. Esperemos realmente que esto no sea una nueva puesta en escena de una esperanza y realmente se pueda capitalizar, pero con resultados reales. Para eso necesitamos mucho, pero muchísimo más que la unificación del tipo de cambio o la disminución de la brecha. Necesitamos realmente terminar con todas esas distorsiones que castigan a un sector tan pujante, aún bajo estas condiciones como es el sector productivo agropecuario argentino. Pero bueno, necesitamos que esas acciones se lleven adelante y hay muchas eh, actividades que están llevando a cabo en este momento, muchas decisiones que está tomando el gobierno que no parecieran apuntar precisamente en ese sentido y con esa velocidad que se requiere. Y una, por ejemplo, este comando o este doble comando, como vos decías en un principio, que tiene esta cartera agropecuaria. Que bueno, yo vuelvo a decirte, más que doble comando, me parece que hay un comando único, encabezado por alguien que no está ligado, que no viene de la producción agropecuaria ni mucho menos, que está más enfocado a las finanzas, que está conduciendo eh, la cartera económica del país y que condiciona mucho a quien sí, a lo mejor siendo un teórico de la producción, conoce en profundidad la actividad productiva agropecuaria, como el caso del secretario Vilela. Gabriel, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Retornamos con Portal Agropecuario aquí por Chacra Televisión, conversando con Gabriel de Rademacher, un hombre que, como les decía, muy ligado a la producción, muy ligado a la dirigencia. Algunos lo consideran un combativo, ¿no? Porque pareciera mentira, ¿no? Cuando
Cuando más se necesita decir las cosas como son, pareciera que son menos los que lo dicen y más los que se esconden. ¿Es el caso suyo, Gabriel? Mira, uno está cansado de hablar políticamente correcto. Llega un momento en que pretende hacerlo sin tantos eufemismos y de manera mucho más directa. Y eso molesta muchas veces, molesta la frontalidad, molesta quizá que se acabe la paciencia de tantas postergaciones, de tantas comisiones armadas para resolver algo que debiera resolverse de un plumazo. Entonces uno pierde efectivamente la paciencia y se pone mucho más frontalizado y eso muchas veces en este país no cae de la mejor manera posible y sí, uno termina siendo el combativo, el desubicado. Pero bueno, uno pelea en definitiva siguiendo la voz y el mandato de los productores a los que nos han puesto en esta posición de representatividad, ¿no? Y uno no puede quedarse callado en estas circunstancias. Ahora, en toda esta escena, ¿cuánto tiene de culpa el sector? Mucha, mucha, porque hemos sido muy mansos, muy quietos y seguimos siéndolo, primero por estar atomizados, por estar demasiado desperdigados, por no ceder a muchos egos, a muchas ansias de protagonismo de algunos dirigentes. Si no, fijémonos lo que ha ocurrido cuando realmente nos encolumnamos de manera decidida, esto fue en el 2008 con la 125, cómo se pudo torcer una voluntad equivocada de un gobierno que venía a vengarse de un sector productivo tan pujante como el nuestro. Pero bueno, es difícil después mantener esa columna y esa decisión de participación, no solo tratando de hacer las cosas tranqueras adentro, sino militando nuestro trabajo tranqueras afuera. Y incluso haciendo aportes económicos por si nosotros no tenemos el tiempo, la voluntad, las ganas de llevar adelante nuestra representación, lograr una representatividad profesional de gente que lo haga de manera profesional, como lo hacen otras cadenas, como lo hacen otras cámaras, que logran esto que nosotros vemos como una mala palabra, el lobby, pero al lado del político que debe tomar una decisión en un momento determinado, se encuentra quien le pone la decisión o su postura o su visión, y ese es un lobista rentado. Nosotros no sabemos hacerlo, no nos sentimos cómodos en esa situación, en esa actitud, y bueno, así nos va. Otros lo hacen por nosotros. ¿Cómo está viendo el tema de la ley de semillas que tanto necesita la Argentina? Y la Argentina necesita poder tener acceso a tecnología. La tecnología debe ser pagada para realmente tener el estímulo de desarrollo que el obtentor necesita, pero no podemos dar rienda suelta a intereses económicos desmedidos de otros eslabones. La relación entre la tecnología y el productor debe terminar de pagarse en la bolsa, como ocurre en Brasil, por ejemplo, y no acceder a que los obtentores terminen siendo socios de la producción en nuestros campos. Creemos que tenemos los elementos necesarios para poder modificar una ley de semillas, mejorarla, ayornarla, modernizarla, sin tantos cambios y sin tantas discusiones, simplemente entendiendo que primero, no podemos pretender que nos regalen la tecnología y por un lado, y por otro lado, no se puede pretender que se nos metan a determinar ganancias en nuestro propio campo. Cada cual corre su riesgo, cada cual debe pagar su negocio y asumir su propio riesgo. Algo similar viene ocurriendo con la vacunación antiaftosa. Bueno, pero allí hay un problema muy grave, que es un monopolio o un oligopolio de la producción de vacunas, a donde no existe la competencia entre los productores. Es un problema más grave y allí sí yo creo que hay que cuanto menos permitir una libre competencia a igualdad de productos para que después triunfe el mejor, el productor puede elegir con cuál vacunar, cuál le conviene más, cuál le es más efectivo, pero hoy estamos condenados a usar
prácticamente una sola vacuna y al precio que ese laboratorio lo decida. No hay competencia. Ahora, obviamente, muchas de las cuestiones hoy uno ve que hay como gremiales, o dentro incluso de las propias gremiales, como sectores más activos, ¿no? O sea, por ejemplo, la mesa de enlace de Córdoba siempre se la mostró, se la vio mucho más unificada, mucho más cohesionada y mucho más activa incluso que otras de otros lugares que de pronto tienen el mismo protagonismo en función de lo que producen, tanto agrícola como ganadero, pero sin embargo con mucho menos actividad. ¿Por qué de pronto integrada por las mismas entidades, las gremiales en cada provincia son distintas? Mucho tiene que ver con la actitud de los productores. Si en Córdoba intentáramos hacer un gremialismo más sosegado, más apagado, y los mismos productores nos pasarían por encima, no nos lo permitirían. El mandato nuestro es determinante por parte de los productores. Nosotros hacemos y somos la voz de los productores que nos ponen en la dirigencia. Eh, Quizá las distancias, las problemáticas locales terminan apagando un poco esa relación directa que debe haber entre productor y dirigente a escala nacional. A mí me tocó, a ver, casi digo padecerlo, pero enfrentarlo en su momento y conociendo esa dinámica y viviéndola en Córdoba, me tocó asumir una postura en muchos casos contraria a la dirigencia nacional. Eh, pero bueno, son decisiones que se deben tomar en virtud del apoyo o la obligación que nos dictan nuestros propios productores. Quizá en Córdoba somos un poco más combativos no solo en el aspecto de dirigencia gremial, sino en muchos otros aspectos sociales. Muchos de los cambios en el país han surgido desde Córdoba, ¿no? Sí, sí, evidentemente hay que retrotraerse muchos años atrás y el cordobazo y tantas cosas que nació del seno, ¿no? De la provincia. ¿Cómo es un día en su vida? Yo vivo en el campo, vivo de lo que produzco, vivo a donde produzco y bueno, estoy muy abocado también a la parte dirigencial, pero siempre trato, más allá de viajar, para cumplir esa función, trato de volver a mi casa, de estar en contacto permanente con la tierra, porque bueno, es lo que nos permite saber de qué es lo que hablamos cuando vamos a discutir alguna necesidad de cambio político, de cambio económico, de cambio institucional. No necesito que me cuenten cuál es la problemática porque la sufro en carne propia. ¿Y tiene una empresa familiar? Tengo una empresa familiar, sí, vivo con mi familia en el campo, trabajo campo propio, campo alquilado. Hoy tengo una producción básicamente agrícola. La parte pecuaria sucumbió en épocas del gobierno de Néstor Kirchner, el cierre de exportaciones y demás. Así que tuve que tomar la decisión en aquel momento de orientar la empresa a la parte agrícola. ¿Y con qué sueña? Con que algún día nos dejen producir en un marco de libertad. Nos dejen producir casi como nuestros vecinos brasileños, uruguayos, sin tanto peso encima del Estado. Un poco ese eslogan que puso de moda en su campaña el ex gobernador Schiaretti, que le saquen el pie de encima al campo. El campo sabe después perfectamente qué es lo que tiene que hacer para poder competirle al resto del mundo y superar al resto de los países productores. Le mando un gran saludo, los mejores deseos y seguramente estaremos hablando pronto. Y ojalá esto que se sueña, con lo que sueño yo también, por supuesto, se haga realidad y que este gobierno, que en definitiva yo no le diría que es la última esperanza que le queda al sector agropecuario, porque sería pecar de soberbio, pero que le anda pegando en el palo, le anda pegando en el palo, porque si no entendemos de una vez por todas que Argentina es un país agroindustrial, que lo que se hace en el campo se derrama en las propias localidades, que el trabajo se genera, las divisas, la verdad, como mínimo nos vamos a seguir pegando un tiro en los pies, por no decir otra cosa.
Sí, es así y sobre todo un país que en estas condiciones tiene un 50% de pobreza, urgen medidas para salir de esta situación. Y bueno, el campo puede ser una de esas herramientas. Le mando un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias. Gabriel de Rademacher, un hombre de Córdoba, un hombre de la producción agropecuaria, un dirigente de raza, hablando con nosotros, tratando de entender esto que nos pasa a los argentinos. Si es una tara que tenemos, si es una cuestión ideológica, ya no lo sé. La verdad, me parece que en algún momento vamos a tener que buscar algún brujito que nos empiece a hacer entender por qué, si podemos vivir bien, vivimos tan mal. Los invito al próximo programa de Portal Agropecuario aquí en Chacra Televisión. Una excelente semana para todos.